que tenemos. Los jóvenes han dado un paso al frente y han aprovechado sus oportunidades. Se merecen la misma oportunidad que los otros de jugar porque han hecho un esfuerzo importante, porque están en un buen momento y cuando necesitamos la frescura por la seguidilla del partido, eso, vuelvo a insistir, han dicho presente, nos complica a nosotros en la hora de tomar las decisiones para formar el mejor equipo. La continuidad que han tenido en los entrenamientos, eso es esencial. Se lo digo a los futbolistas, tener continuidad y no interrupciones con lesiones, y después obviamente la confianza que uno como entrenador debe intentar darles para que ellos saquen su mejor versión. Lo que nos ocupa y nos preocupa es el grueso del grupo y que todos tengan actuaciones como la de hoy, independientemente de todas las variantes que hicimos. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, César Caballero y Michel. Y abrimos con esto, Jorge Pietrasanta, la victoria del América 3-0 frente a San Luis. Sigue invicto el equipo de las Águilas, el único invicto del torneo junto a Xolos, que son los primeros dos de la tabla. Ya estaremos platicando de ciertas circunstancias que también han llevado a esto a las Águilas del América. El equipo de Guillermo Almada ganó, gustó y goleó. Gol de Perea, gol de Veiga, un golazo también el que marcó y derrotó al Atlético de San Luis. ¿Cómo estás, Pietra? Pues de entrada, mi querido Michel, saludo también para el queridísimo Héctor Huerta y César. Mira, de entrada me encantó la toma, ¿no? 3-0, 3-0. Es que yo cuando pierden no se ve nada, pero aquí, no, yo vi el 3-0. Se nota cuál es la producción. Vi el escudo del América y lo primero que me vino a la mente fue Jorge Pietrasanta. Sí, claro. Ahora, tienes razón, con un calendario cómodo, pero tienes razón, porque dentro de ese calendario cómodo, el equipo camina, le da la vuelta a Almada y convence, ¿no? Porque puedes tener un calendario cómodo y con esa comodidad no hacer nada. De acuerdo, Querétaro. El América lo hace, salvo el partido con el Potro de Hierro del Atlante, que el Atlante le ha sacado puntos a todos, resultado y que le ha sacado a los de acá puntos a todos. Exactamente, sí. Entonces, porque puede ser argumento de muchos, no, pues es que le pusieron un calendario a modo, no, porque de alguna medida al Guadalajara también. Es un calendario cómodo que el América lo ha aprovechado a la perfección. Con eso saludo a Héctor Huerta. Calendario cómodo, de cierta manera, para el América. Hay que decirlo, victorias frente a Querétaro. Vino el partido entre Atlante, Santos y San Luis, los primeros 4 rivales a los que ha enfrentado Héctor Huerta, pero de los primeros 9 partidos del América, solamente sale en 2 ocasiones del Estadio Azteca y 3 visitas. Eso no se ve siempre. No se ve siempre. Está muy cómodo el calendario. Muy favorable, muy adecuado. Además, ayer metió casi un equipo alternativo. O sea, prácticamente 7 canteranos, ya estaremos platicando de ello. Tenía muchos jugadores. Perea, por ejemplo, arrancó el partido, no había arrancado, Violante lo descansó a Cáceres, descansó a Brian, o sea, descansó a muchos de los titulares del equipo y aún así, mismo Kevin creo que no. Kevin Álvarez, ¿no? No. Israel Reyes tampoco, entonces tampoco metió un equipo muy alternativo como para que San Luis hubiera sacado mejor renta de este partido. De acuerdo. Sí. Y San Luis, yo no lo vi tan mal a San Luis, creo que tuvo 2 ocasiones de gol muy claras. 30 minutos bien claras, competitivos, sí. Y luego viene el gol del América, y luego viene la expulsión de Bambú y ahí se complicó todo. Y ya voló, el 3-0 incluso se me hace mucho castigo para San Luis. Sí, igual, pienso lo mismo. Decía César de las 2 visitas que tiene el América, la primera fue abriendo el torneo ante Querétaro. La próxima jornada será el viernes, América estará visitando a Juárez, que es de los 4 equipos que no han ganado un solo partido, de hecho ni siquiera ha sacado un punto, ha perdido los 4 el equipo de Juárez y fue exhibido por Rayados de Monterrey en esta jornada. 5 y luego 6. Sí, y va a jugar de visitante contra Cruz Azul, pero en el Estadio Azteca, ¿no? Que es cuando se le puede complicar un poco el calendario al América. Viene Cruz Azul, viene Chivas, pero antes está esa visita frente al equipo de Juárez. Ahora Juárez lo y de luego Perea. Puebla, ¿eh? Y luego Puebla. Sí. Lo de Perea. Anotó en la Leagues Cup y ahora hace su primer gol en el torneo. ¿Qué pasó, Mitch? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Picante. Sí, me parece que ha mostrado buenas cosas este jovencito colombiano Perea, con mucha explosión, que se ha adecuado bien al sistema de juego de Guillermo Almada, que ya sabemos que es un tipo complicado en sus tratos, pero al menos futbolísticamente me parece que sí ha logrado impregnar en poco tiempo un estilo de juego. Ha tenido ya jugadores que poco a poco comienzan a convertirse en fundamentales. Vamos a poner el caso de Ramón Juárez, que con Jardín estaba prácticamente borrado. Con Almada tiene muchísima actividad y lo ha hecho de buena manera.
manera. Entonces, creo que hoy América camina cómodo, camina tranquilo, sí aprovechando el tema del calendario. No me gusta decirle fácil porque al final de cuentas todos los equipos se enfrentan contra todos. Sí es un calendario cómodo, pero hay que saber aprovecharlo, hay que hacer un colchón de puntos, porque quieras que no, los rivales difíciles en algún momento los tienes que enfrentar. De eso no te vas a salvar. Entonces, el que llegues con ese colchón de puntos y haber aprovechado esta parte del calendario, me parece destacable para el América. No acentúes mucho lo de calendario fácil. No, porque... yo cómodo. Fácil no es. Ya. Fácil No lo acentúes mucho, no te vayan a tundir luego con todo, ¿eh? Es que tampoco es decir calendario a modo, porque esto sería como arreglado. Sabemos que las televisoras intervienen. Bueno, pero Yo estaba por eso recién puse remodelado tema del el Guadalajara. estadio, había que tener varios partidos ahí, creo que O el sea, peso de la está América bien. y se vio, Ahora, ¿no? esa comodidad de calendario hay que aprovechar. Eso estamos de acuerdo. Absolutamente. Eso estamos de Y acuerdo. América lo ha hecho. Hay que ganar los partidos como sea y no es una situación desde luego fácil para ningún equipo. Vamos arrancando fútbol picante y Marcelino Fernández del Castillo está listo con la información del América desde Cuapa. Vamos contigo, Marce, platícanos un poco primero cómo cayó esta victoria para el equipo del América que sigue de líder ahí junto a Xolos en la Liga MX. Marce, bienvenido. Saludos, Michel, amigos de Fútbol Picante. Ya escucho que tienen muy bien marcado el discurso de todos los partidos son difíciles. Ya los ha impregnado mucho el fútbol y sus declaraciones. Todos los partidos son difíciles, hay que jugarlos, etcétera. Pero bueno, yendo específicamente a la información en América. Están muy contentos la directiva con el arranque que ha tenido este equipo. Quizá ha superado un poco las expectativas con esta transición, con este cambio de Jardine a Almada, con una metodología de trabajo diferente, con un modelo de juego también distinto que Almada ha encontrado la forma de que su equipo responda desde el inicio y esto es un reflejo también de lo que ha sido Almada en otros equipos. Cuando llegó a Santos fue lo mismo, cuando llegó a Pachuca también fue lo mismo, ¿no? Sus arranques suelen ser de esta categoría, ¿no? Después viene el otro tema, ¿no? Están conscientes que al equipo le falta reforzarse. Tiene 2 plazas de extranjero disponibles. Una de ellas, la prioridad es para contratar a un centro delantero, porque saben, y viendo también lo que sucedió ayer con la jugada de Henry Martín, necesitan un futbolista de mayor calibre en esa zona para que cuando venga la parte fuerte del calendario tengan un equipo mucho más fortalecido. Por eso, en las 2 semanas que restan de calendario, la prioridad es encontrar a un centro delantero y definir qué va a pasar con Víctor Dávila en caso de que no se encuentre en el mercado extranjero a un futbolista que cumpla con las condiciones que necesita América para la posición. Dávila podría quedarse. En caso de que lo encuentren, Dávila iría a préstamo a Colo-Colo de Chile. Está en la parte final de su rehabilitación. Entonces también es un volado de alguna manera saber en qué nivel pueda regresar el delantero chileno. En ese sentido, Marcelino, lo que mencionabas de los 2 cupos de extranjero que tiene todavía el América, los refuerzos que está buscando el equipo dirigido por Guillermo Almada, uno de ellos centro delantero. ¿Se tiene algún perfil? ¿Se ha tomado en cuenta el director técnico para buscar a estos refuerzos? ¿Hay algunos nombres probables? ¿Qué se sabe al respecto, sobre todo de ese centro delantero que está buscando América, Marce? De momento no se han sabido los nombres, pero sí están en constante comunicación con Guillermo Almada para saber cuál es el perfil de centro delantero que busca, ¿no? Lo que ha tenido Almada en sus anteriores equipos, pues recordemos a Nico Ibáñez en Pachuca, en donde se cansó el argentino de hacer goles. Le gusta un delantero fuerte, que retenga bien la pelota, que juegue bien de espaldas, pero que también sea sacrificado para ir a perseguir a los centrales y presionar desde ahí la salida. Para Almada, el centro delantero es el primer defensor y con la labor que hace tapando a los centrales, tratando de recuperar desde ahí la pelota, es lo que busca, ¿no? Un delantero con sacrificio, un delantero que retenga bien la pelota y que sea un buen rematador de cabeza, porque a Almada le gusta mucho el juego por las bandas, meter un centro, entonces siempre requiere ese perfil de delantero. De momento no hay nombres específicamente, pero sí hay un perfil y está en contacto directiva y cuerpo técnico para que lo más pronto posible se pueda encontrar a ese centro delantero.
¿Cómo estás, Marce? Qué gusto saludarte. Oye, explicabas muy bien el tema de Dávila, de qué es lo que sucede, de qué depende para que se quede, pero me gustaría preguntarte también el tema de la Pantera Zúñiga, que es otro activo que tiene ahí el América, que también juega de delantero, que desde que llegó a Cuapa se volvió alérgico a meter gol, pero bueno, al final de cuentas es un futbolista que ahí tiene en la plantilla Guillermo Almada. Totalmente descartado, no hay una sola posibilidad de que se pueda quedar para este torneo, así como nos lo has descrito con Víctor Dávila. Zúñiga se mantiene con el equipo, de momento no le surge su salida porque tienen ese par de plazas de extranjeros, no ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada en el arranque de este campeonato. También es cierto que Zúñiga venía saliendo de una lesión en el hombro, entonces ahí está todavía en el aire, ¿no? Se sabe que no existe la urgencia porque tienen 2 lugares para ocupar, entonces por eso se lo están tomando en calma, pero también es cierto que hasta el momento Zúñiga no ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada, entonces veremos qué es lo que sucede. De momento con ciertos temas físicos por la salida de su lesión, pero tampoco con esa necesidad imperiosa de encontrarle acomodo en otro lugar. Bien, Marce, oye, rápido para terminar contigo, el tema de Malagón, ¿cómo va su recuperación? ¿Cuándo podría América tenerlo ya para jugar? Yo sé que Jorge Pietrasanta estaba ansioso por esta pregunta, pero no la quería hacer el mismo Pietra, así que te la lanzo yo. Pero te adelantaste. Malagón ya reapareció el fin de semana jugando con la categoría sub-21 del América ante el Atlético de San Luis. Tuvo participación los primeros minutos del partido que terminó perdiendo América. 0-0 lo dejó Malagón, como en el béisbol. Se fue sin decisión. Después vinieron los goles una vez que salió después de los primeros 45 minutos. Y lo quieren poner a jugar en la sub-21 o al menos un par de semanas para que vaya adquiriendo ritmo y ya después tenerlo a consideración de Guillermo Almada en el primer equipo. Pero ojo, el hecho de que Malagón termine su rehabilitación, su proceso, adquiera minutos en el equipo sub-21, no quiere decir que inmediatamente Almada lo vaya a poner. La filosofía de Almada siempre ha sido el que mejor esté es el que va a jugar. Y si no ve en ritmo a Malagón o con ciertas dudas, va a seguir Cota en la titularidad hasta que vea que Malagón pues puede ya ocupar el lugar sin mayor problema. Hola, Marce, y ya que hablamos de gente que está por volver, lo de Cendejas, ¿qué tanto va de retirado para que tenga la posibilidad de volver pronto? Sí, Cendejas todavía es una incógnita, le habían diagnosticado originalmente 6 semanas de la lesión que sufrió, entonces pues todavía él está en un proceso un poquito más rezagado con respecto a Malagón, que Malagón ya tuvo minutos en el equipo sub-21, entonces pues hay que esperar todavía la evolución del México americano y saber en qué momento va a regresar, pero seguramente pues todavía varias semanas le restarían para estar de regreso. Bien, pues gracias a Marcelino Fernández del Castillo por el reporte de las Águilas del América. Ahí está la situación de los diferentes jugadores que están lesionados y que pues, pronto podrían regresar con el América. Son decisiones bravas, ¿eh? Sobre todo la de Malagón, ¿no? Y también yo creo que la de Cendejas, porque Violante lo ha hecho muy bien por ese costado. Sí, entonces, y está Juárez, Roberto, la competencia está buena. Lara, hizo gol. ¿no? Arriaga hizo gol. Hablando precisamente de eso, Héctor, tocabas el punto de la alineación con la que arrancó América para enfrentar al equipo de San Luis. 7 canteranos, no me extraña conociendo las formas de Guillermo Almada, ¿no? Creo que también la directiva un poco, el hecho de traer a Almada era buscando esta situación, sabiendo que no iban a llegar muchos refuerzos, sobre todo la parte baja. Ahí vemos a Dagoberto, a Lara, a Ramón Juárez, hablando de los canteranos del equipo del América y lo que está al frente, ¿no? Veiga, Henry Martín y Perea. Lo de Henry Martín ya lo dijo y lo dejó muy en claro Marcelino, están buscando un centro delantero, ¿no? Creo que quedó claro que aunque tienen a América, 2 jóvenes, ¿no? A Coco Cervantes y a Coco Cárdenas. Coco Cárdenas, perdón, y también a Pato Salas. Pato Salas. Entonces, bueno, el tema es que esté bien Henry Martín. 7 canteranos, porque Ícaro se cuenta como canterano, ¿no? El brasileño podría ser, si no son 6, pero el otro día arrancó con 4 y con 9 mexicanos.
y ahora arranca con 8 mexicanos. No le Eso tiembla, también, no le tiembla la mano. no le tiembla la mano. Y es el sello de Almada. Y el sello de Desde Almada. Santos, Y lo Pachuca. del portero, ayer pone a Fernando Tapia, que ya tiene 25 años, pero tú lo has visto, es un portero, tú lo has visto, César, Sí. de mucha calidad, mucha calidad. Lo habían llevado a Querétaro, luego lo llevaron a Venados, luego estuvo en Tigres, pero casi no ha jugado. Es que es un portero que tuvo la mala fortuna de en algún momento estar detrás de Guillermo Ochoa, después de estar detrás de Luis Malagón, de Nahuel en su momento en Tigres. Entonces, incluso ayer es el primer partido en primera división para Fernando Tapia con la camiseta del América, a pesar de que es formado en las fuerzas básicas del América. Entonces, tienen ahí también una carta muy confiable en Tapia, esa que vemos que salva a Ramón Juárez en la línea. Primero la toca Tapia, le resta velocidad al balón y alcanza a llegar Juárez gracias a eso. Y también el tema de Arriaga, ¿no? Que ha hecho muy bien las cosas. Ahí lo vemos con ese disparo cruzado. Su primer gol, ¿no? Marcando la tercera anotación, su primer gol en la primera división para Diego Arriaga. Entonces, América tiene jugadores interesantes en fuerzas básicas, en inferiores, y además hoy está un técnico que confía no le en da ellos. miedo meterlos. Exacto, no le da miedo sentar absolutamente a nadie. Ese es el sello de Guillermo Almada y puede ser Pero algo lo va a muy tener que hacer promisorio. en algún momento, ¿eh? Es que Conociendo a Almada, no sé. lo que sí creo es que, por ejemplo, lo de Arriaga, que había debutado en enero del año pasado, cuando Jardine utilizó a varios jóvenes y le salió. Sí, en unas ¿no? primeras jornadas. Y luego, pues prácticamente nada hasta ahora. Y tiene 22 años, ya no es el jovencito como los que saca de repente Pachuca, o tiene Tijuana, o tiene el Guadalajara. Pero pues es bueno tener este tipo de opciones, ¿no? Pato Salas ya tampoco es un jovencito, No, ya el no. más es el Coco, ¿no? Coco tiene Cárdenas 18. tiene 18, 19. Es el, por ahí. que, es el de los más nuevos que ha llegado. Yo lo que supe allá adentro, un pajarito me estuvo platicando que el asunto de Zúñiga, del Pantera Zúñiga, es un asunto de actitud muy mala, una actitud al trabajo mala, y esa actitud, ellos en el cuerpo técnico de Almada se califica mucho la actitud del jugador, muchísimo se califica. Claro. Entonces, los que tengan más actitud para jugar, no aptitud con P's, pues tienes facultades para Talento, hacerlo, sí. ¿no? Pero cuando no tienes actitud, entonces no le sirves mucho a la forma en que Almada interpreta una labor de equipo, ¿no? Sí. Pues Pantera Zúñiga, el hecho de que esté Henry Martín en mal momento jugando, el hecho de que Cárdenas lo haya debutado ahora, el hecho de que el Pato Salas sea la tercera opción y que tú seas la cuarta, la quinta o la sexta, Y que estés buscando un centro delantero. Que no entra, Pero que no además- entra en pero- planes, punto, Sí, ¿no? claro. Porque no entra en o sea, planes. no lo han dicho que no entre en planes porque creen que si cambiara la actitud, si Ok. mostrara- Ahora- porque talento, confían en su talento. Ahora que, Goleador ya. ahora que hablamos de pajaritos que cuentan cosas, a mí otro me dijo que sí, Zúñiga pues, está borrado y no entra en planes de está Almada. borrado Pero mira, por eso. Y no entra en planes de Almada. Y si llega una oferta por él, se va a ir. Si no llega, pues tendrás que quedártelo porque es un activo tuyo. Sí, pero no va a Pero jugar. hoy De acuerdo, América ahora. lo quiere sacar. Eso sumado a lo que decía Marcelino del tema de los refuerzos y las dos plazas de extranjero que tiene el América. Se oye muy bonito con el América, que 7 canteranos, que 9 mexicanos, pero la grandeza de este equipo necesita también extranjeros de ese tamaño. Debe buscar América o no Pero ha llenar sido estas dos exitoso. plazas Es con que jugadores que también lleguen de renombre. Yo creo que sí. Pero ha habido épocas en donde los extranjeros estos de los que hablas se hacen en el club, se hacen en el América. Ha habido otras como el Bam Zamorano, Sí, como pero- el Piojo López, pero sí ha habido otras épocas en donde estos grandes Pero, se ok, hacen. un Benítez si quieres, tricampeón de goleo Pero- con el pero equipo del Chucho América. Benítez Hoy, se hizo. está bien, por Benítez eso, ya llegó como hablando de lo figura. que tú dices. Pero estaba en llegó Santos, lo mismo que probado cuando en el estaba en fútbol Chiapas. mexicano, Pero ya había estado en Birmingham pero se también. hizo figura en el América, ¿no? Sí. Ahora, Cabañas, por ejemplo, pero necesita... Cabañas se hizo en casi- Está bien, necesita de América, Chiapas y necesita América un extranjero de ¿Como ese quién? tamaño. ¿Como quién? Con Paulinho, ¿A quién dices. propondrías? Bueno, Paulinho Paulinho, cuando llegó. pero Paulinho estaba cantado desde hace tiempo, ¿no? Sí, Con pero América y no ha podido ir por él, o no ha querido más bien. Y hoy se ve difícil debido a las circunstancias que aparentemente guarda el equipo del América, vayan por una bomba de ese tamaño, ¿no? Es que Van a apostar por jugadores, como lo dice Pietra, que a lo mejor sin tanto renombre, pero que en la Liga Mexicana terminen explotando. ¿Qué es lo que mejor que le podría pasar al América? Que encontraras un Joao Pedro, como el de San Luis. Bueno, esa Oh, también será de Joao, maravilloso. ¿no Nadie dijiste, confiaba no? con él y hoy es el mejor jugador de la Liga Ahora, cuando está sano, obviamente. Dos cosas. ya estaba en Cruz Azul. Eso es pero- a lo que tendría que aspirar hoy el América, buscar Dos ese tipo de cosas perfiles. rapidísimo. Con América, el tema de Malagón, cuando alguien pierde la titularidad por bajo rendimiento,
por actitudes como las que has mencionado, lo entiendo. Lo de Malagón fue por una lesión. Le va a tener que dar la oportunidad a Malagón de recuperar esa titularidad que tenía en el América. Ok, cuando esté listo, serán después de lo que vimos, 3, 4 jornadas a lo mucho, pero la oportunidad se la tiene que dar a Malagón, no se la puede negar. Claro, aunque está ahí Cota, ¿no? Lo de Cota es una pero no me pongas a Cota a la altura de Malagón. Ah, no, ¿y por qué no? No, hay una diferencia muy grande de Malagón a Cota. ¿Diferencia de qué? A ver, Jorge Pietrasanta. La experiencia de Cota y los títulos que ha ganado Cota en León y en Guadalajara no cuentan, y ahora acá con el América. Y la experiencia y los títulos que ha ganado Malagón con el América no cuentan. ¿Por qué dices que no los compare? En el América está en otro nivel. No, si me dices que no lo compare con Tapia, aunque tiene grandes cualidades Tapia, voy de acuerdo. Bueno, entonces pero tú me estás diciendo entonces Cota. tú no le das la oportunidad a Malagón y se queda Cota hasta que falle Cota. Te dije que sí, pero pues, si se compara la calidad de los dos, por supuesto que se compara. Ahora, aquí hay una situación muy importante. Cuando Cota firma en 2024, a él le dijeron, tú vas a venir a ser el suplente de Malagón. Sí. Y él sabe perfectamente que si llegó al América es porque venía del suplente de Malagón. Él no venía a pelear titularidad con nadie, él no venía a ser figura del América. Ya ha respondido, eso sí, cuando ha jugado a responder. La situación orilló a que él fuese el titular. ¿Quién fue eso? Con Jardine. Con Jardine, sí. Hoy está Almada. Eso es quizás lo que podría jugar a favor de Cota. Pero si nos vamos a eso, si Cota sigue jugando, Cota sabe que él iba a un rol de suplente todo el torneo. Es que a eso es a lo que iba. O sea, va a ser Cota titular todo el torneo, sin darle la oportunidad a Malagón. Que esté Malagón ya listo, ¿sí? Va a ser Cota el titular. Yo creo que Malagón tendría que ser el titular. Malagón tendría que ser. El que trabaja y el que está en buen momento. Eso lo vimos en Cruz Azul con Kevin Mier. Se la regresaron. Yo lo que no puedo negarle es la oportunidad a Malagón yo estoy de recuperar esa titularidad. Y no tiene que ser nada más un partido. Lo que nosotros conocemos de Almada es eso. Buen momento y trabajo. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Juárez. Juárez casi no jugaba con Jardine. Por otros temas, si quieres. Pero trabajo siempre ha tenido Juárez y lo saben, César, los que cubren y han cubierto el América. Siempre ha trabajado al 100, al 1000. Y actitud al 100 también. Por eso hoy está jugando. Por eso está jugando. Y la directiva, a pesar de que no lo quería Jardín, no lo metía, o cuando lo metía un gol y luego lo sacaba y luego no lo volvía a meter. La directiva, sin embargo, lo renovó 4 años. Sí. Ahora ¿Por qué? Porque la directiva sabe que es un gran futbolista. Jardine no le gustaba. Ahora con este hombre ha sido titular todos los partidos. Un buen central, joven, formado en la cantera, mexicano, entonces tiene todo. Ahora, yo para cerrar, yo creo que hoy Malagón tendría que seguir siendo el titular del América. Yo estoy de acuerdo. Ahora, la oportunidad de no sé si coincidan. Difícil hoy decir que América es candidato al título cuando ha enfrentado a Querétaro, Atlante, Santos y San Luis. No son pro. Va bien. Va bien, pero difícil es decir que sea todavía candidato al título. Candidatos, más candidatos También otros. Calendario favorable. Un poco más espacio para poder cómo se presentó el juego, cómo nosotros intentamos contrarrestar su fase ofensiva y cómo atacamos. Y bueno, es un tema que hay que analizar un poco más profundo, ¿no? Lo que sí, bien dice, ¿no? Son 2 derrotas importantes para nosotros, pero estamos conscientes de que la única forma de poder convertir el resultado es haciéndolo juntos, ¿no? Y hoy creo que el mensaje fue muy claro para ellos. Yo mencionaba hace ratito en el vestidor y yo les decía muy claro, ¿no? Que no todo se trata de ganar o perder, ¿no? Sino más bien se trata de que a pesar de que pase lo que pase, ¿no? Nosotros tenemos que elegir qué versión tenemos dentro del campo. Y hoy el equipo demostró que tiene una versión. A pesar de que hubo muchos cambios, el equipo intentó, el equipo luchó y el equipo estuvo cerca de empatar y hasta ganar el partido. Obviamente fueron situaciones complejas donde no logramos convertir el gol, pero si tú sumas cada acción jugada de gol, hubiéramos metido fácil unos 5 goles. Bien, pues hablemos ahora de la máquina celeste de Cruz Azul. Fue a la frontera, termina cayendo con Xolos. 2-1, un golazo, Pietra, de Gilberto Mora, que si hablamos hoy, y vamos a tocar el tema en breve de lo de Eric Lira. O sea, ¿cuánto quieren por Eric Lira? ¿Cuánto quieren? Cruz Azul Ahorita tiene un piso negociador de 8 millones de dólares. 8 millones. Ese es un piso negociador. Y si por la hormiga quieren 15, ¿cuánto vale Gil Mora? No, pues 200. ¿Viste que Rivero cómo lo gritó el gol? No, salió dolido de la máquina y ahí se nota, ¿no? Sí. Rivero le dolió y bueno, Cruz Azul tiene la reacción con Nico Ibáñez y viene este golazo. Vean nada más. ¿Cómo lo deja Montes esto es de tirado? crack. Esto es de crack. Pero mira. Lo que no dimensionamos todavía es la calidad que tiene Gil Mora, el potencial, desde luego, que tiene, el crecimiento. Tan solo un joven que
¿Cuántos años tiene? 17. 17 años. Ahora, sí hay que señalar lo siguiente. Cruz Azul no tuvo a sus titulares atrás, ¿no? Piovi y Dita. Dita, los dos lesionados. Los dos Rotondi lesionados. tampoco estuvo. Rotondi todavía no regresa. Palavecino tampoco estuvo, que me parece que es muy importante. Paradela tuvo un mal partido. Es una muy buena cancha la de Cruz Azul. Pero ayer su defensa, bueno, lo de Montes sí hay diferencias. Y lo decía Wiki también en la conferencia de prensa, creo que sí el tema físico ya te empieza a pegar después de los partidos que jugaste del Leagues Cup, el que jugaste antes de marcharte a los Estados Unidos. Estaba viendo una estadística que fueron más de 7,000 kilómetros en 12 días los que viajó Cruz Azul dentro de los Estados Unidos. Llegas a una cancha de pasto sintético que no es normal para estos equipos. Como dijo Marce, no están veo que el acostumbrados. discurso lo tienes, No, es que pero no, es que más sea que discurso. adoptado ya, No, es que sea discurso. viajes largos. Creo que sí tiene que pesar en algún momento. No, el tema actividad físico. doble, de Te eso tiene nos que vamos a pesar, quejar, te de tiene que verdad. pesar, Factores. Te ¿Te tiene pesa? que pesar, claro que te pesa. ¿Te pesa tener doble actividad en la semana? Son factores que te pueden influir, pero yo veo sobre todo los jugadores lesionados. Exacto. Sí. Porque si te faltan tus dos centrales, entonces ya cambia la cosa, ya no es igual. Y lo de Cruz Azul pasa un poco por eso y un poco porque pues en algún momento tiene que haber un bachecito, ni modo que no, Sí. Ni modo que Wiki gane todos los partidos en su carrera. Sí, no vaya a ser un bachezote, ¿no, Héctor Huerta? No, ¿se porque- acabó ya el encanto de No, Wiki? para nada. Lo ¿Fueron de cuántos? Wiki- 12 partidos sin perder, 10 victorias, 2 empates. el plan le va a seguir saliendo a Cruz Azul. Proyecto es otra cosa, pero el plan de poner interinos, no se preocupe. A ver, Pietra, perdón, Héctor Huerta, se acabó el encanto, derrotas con Atlante, ahora con Xolos en la liga, la de último minuto, creo que muy dolorosa frente al Chicago Fire, más allá de quizá la poca importancia que para Cruz Azul tenía en sí la Leagues Cup, no puedes dejar ir un resultado en el último minuto de partido. Además ya estaban clasificados los dos. Exactamente. Ya estaban. Y eso fue- por eso digo, eso fue Chicago y decirle- Cruz Azul. Eso fue decirle al técnico de Chicago, Wiki, oye, pues ¿qué pasó? Pues si ya estábamos los dos. ¿Para qué echaste la pelota para adelante, hombre? Ya estaba, la pelota estaba jugándose en campo de Cruz Azul. Sí. Ah, pues vamos a atacarlos. Ah, pues me quieres atacar, pues yo te ataco también. Ya estaban los dos, ya calificados los dos. Sí. Y Cruz Azul en el minuto 96 pierde el 95. Sí. Lo pierden. Entonces, increíble, ¿no? Increíble. Y luego va esta cancha le salió barato el 2-1, Para mí. Tijuana fue mejor. ganado. Ese Tijuana remate fue mejor. picado, 4. muy picado, que era el. Tijuana en casa sí, 3 ganados en casa. Ahora yo pregunté 10 al interior de puntos, Cruz 3 Azul, ganados. Es líder ¿están junto al tranquilos? América. Saben perfectamente que esto iba a llegar, como dice Pietra, no Además, puedes no ganar adoptes todos los discursos, partidos. como dijo Marce, Pero porque voy ya a decir te veo muy sí es corporativo algo ahorita, que que- sí es algo que sí preocupa, la fragilidad defensiva que tiene este equipo. De todos los juegos que han disputado en este segundo semestre de 2026, en todos recibieron gol, en unos recibieron hasta 2 o 3, y solo contra Filadelfia y uno se fueron en 0. Entonces, sí hay muchas cosas por atacar, principalmente la fragilidad defensiva, y hay que ver con qué se refuerza este equipo, porque no porque seas el campeón no quiere decir que no necesites fortalecerte. Ahora, ¿Un César, central? ¿Será? Un central o un pero centro delantero también. aguanten, porque en ese hay que ver cómo se refuerza el equipo que dice César Huerta. ¿Qué sabes de lo de Eric Lira, no? Tiene 26 años, ya dijo que no a la opción de los Emiratos Árabes, a esa opción o esa oferta que llegó, pero está la del Mónaco, ¿no? Sí. ¿Cuánto ha ofrecido? El Cruz Azul parece ha declinado de nueva cuenta la oferta que se hizo nuevamente por Eric Lira, pero si llega a salir Lira, es una parte importante del equipo. Está Van a García, tener ¿no? que reforzar también está ahí. Mauri, pero bueno, seguramente buscarán a alguien más. ¿Qué sucedió el viernes pasado? El Mónaco ha presentado una oferta formal. Es una propuesta de aproximadamente 6 millones de dólares por el 80% de la carta. ¿Qué dijo Cruz Azul? Es insuficiente, está muy corta. Yo tengo un piso negociador de por lo menos 8 millones de dólares más porcentaje de la carta. Así que se espera No está tan que lejos, esta misma semana pudiera llegar una nueva propuesta que se acerque más a lo que pretende Cruz Azul. Puede ser un 7 millones, 70, y 30. a lo mejor le subimos en vez de 20, 25 de la carta. Ahí Por eso es que vamos 30 jalando, con exactamente. 7. Dime una cosa, César, el problema también de Mónaco es que está manejando las posibilidades de negociar por el tope salarial. Si claro. si rebasa Mónaco, va a recibir una sanción. Pero tienen el margen de gasto. negociación con el porcentaje Por de eso, la carta. por eso. Sí, porque dinero tiene, porque ha vendido, dinero futbolistas. hay. Su problema es el Exactamente. tope. Ahora, Cruz Azul, ¿qué dice? Bueno, yo a Puma se lo compré en 4 millones hace unos años, prácticamente
económicamente no voy a redituar absolutamente nada. Entonces quiere por eso subir el ya monto está redituando en ahorita. dinero y también quiere subir el monto en el precio de una reventa. Entonces ahí están en ese estira y afloja. Obviamente Lira se quiere marchar al Mónaco, pero también Cruz Azul pues va a estirar la liga hasta donde pueda para sacar lo que más. Y algo que está empezando a quedar muy claro después de estas primeras jornadas de el fútbol mexicano, y es que América está enviando un mensaje que muchos no querían escuchar, un mensaje que puede incomodar a sus rivales, que puede generar burlas entre quienes todavía consideran demasiado pronto hablar de un candidato al título, pero que también está respaldado por números que simplemente no se pueden ignorar. América está arriba, está invicto, suma 10 de 12 puntos posibles, ha marcado 8 goles y solamente ha recibido 1. Guillermo Almada ha conseguido que el equipo funcione incluso con rotaciones importantes y lo más llamativo de todo, las Águilas empiezan a demostrar que no necesitan jugar siempre con su 11 ideal para competir y ganar. Pero aquí aparece inmediatamente la gran pregunta que divide a todos los analistas, a todos los aficionados y especialmente a la mesa de debate. ¿América realmente es el único candidato al título de la Liga MX o estamos cayendo otra vez en la tentación de declarar campeón a un equipo después de apenas 4 jornadas? Porque una cosa es decir que América es el equipo que mejor ha comenzado el torneo y otra completamente diferente es afirmar que nadie más tiene posibilidades de levantar el trofeo. Y precisamente ahí está la discusión que está encendiendo el fútbol mexicano, porque mientras unos observan los números y dicen que las Águilas están haciendo exactamente lo que tiene que hacer un candidato al campeonato, otros miran el calendario, miran a los rivales enfrentados y responden que todavía falta la verdadera prueba. Esa prueba que no se puede evitar, esa prueba que llega cuando aparecen los equipos que también tienen aspiraciones de campeonato, cuando el margen de error se reduce, cuando los partidos dejan de ser cómodos y cuando la presión de ser favorito comienza a pesar sobre los hombros de los jugadores. Pero vayamos paso por paso porque lo que está sucediendo con América merece una explicación mucho más profunda de la que permite una simple tabla de posiciones. Y hay que comenzar por Guillermo Almada, porque si algo está sorprendiendo en este inicio de torneo es la manera en la que el entrenador ha conseguido que el equipo camine, incluso cuando no utiliza a todos sus titulares, incluso cuando modifica piezas, incluso cuando les da oportunidades a jóvenes y cuando algunos de los nombres que durante otros momentos parecían secundarios empiezan a convertirse en protagonistas. Y eso no es un detalle menor, porque en una temporada larga no gana necesariamente el equipo que tiene el mejor. Once titular, gana el equipo que consigue mantener un nivel competitivo. Cuando llegan las lesiones, las suspensiones, la acumulación de partidos, las rotaciones y esos momentos en los que un entrenador necesita mirar hacia la banca y encontrar respuestas. Y América, en ese sentido, está comenzando a mandar una señal muy poderosa porque frente a Atlético de San Luis presentó un cuadro alterno y aún así consiguió ganar, gustar y mantener su condición de líder. Y eso obliga a modificar la pregunta, porque quizá el verdadero mérito no está solamente en ganar, sino en ganar cuando no tienes todas tus piezas, cuando tienes que darle minutos a jugadores que
todavía están buscando consolidarse y cuando el rival intenta aprovechar precisamente esas supuestas debilidades, y ahí aparece otro elemento que me parece fundamental, América ya no parece depender de una sola figura, no parece depender exclusivamente de un delantero, no parece depender exclusivamente de un mediocampista ni de una individualidad salvadora, sino que está construyendo una estructura en la que los extremos tienen una enorme responsabilidad ofensiva, en la que jugadores como Óscar Perea, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Aitor Rioja están adquiriendo protagonismo, y en la que incluso los jóvenes empiezan a entender que no están entrando solamente para completar una convocatoria, sino para competir realmente por un puesto. Y cuando un equipo grande logra generar esa sensación dentro de su plantilla, cuando un jugador joven entra al campo pensando que tiene que aprovechar una oportunidad y no simplemente cumplir con algunos minutos, entonces el entrenador empieza a tener algo que todos los clubes desean: competencia interna. Y la competencia interna puede ser uno de los motores más importantes de un equipo que aspira a llegar fuerte a la liguilla. Porknet tiene el puesto garantizado, nadie puede relajarse y cada entrenamiento se convierte en una batalla por demostrar que merece jugar. Y eso nos lleva directamente a uno de los nombres que más discusión ha generado en este programa. Ícaro, un futbolista joven que ha provocado opiniones extremadamente positivas entre quienes están observando su rendimiento. Porque algo que destaca inmediatamente en él su capacidad para aparecer en todas partes del mediocampo, para perseguir la pelota, para recuperar, para combatir, para no dar un balón por perdido y para jugar con una energía que puede resultar impresionante en un jugador de su edad. Y cuando alguien dentro de la mesa llega incluso a plantear que Ícaro debería ser titular en la contención del América, la discusión deja de ser simplemente sobre una promesa y empieza a convertirse en una discusión sobre el presente, porque si un joven está mostrando condiciones suficientes para competir contra jugadores con mayor experiencia, entonces el entrenador tiene que decidir si mantiene las jerarquías tradicionales o si apuesta por el rendimiento inmediato. Y Guillermo Almada parece estar construyendo precisamente ese tipo de competencia. Aunque también hay que reconocer que el joven todavía tiene aspectos que corregir, porque su energía puede convertirse en precipitación. Sus entradas pueden llegar a destiempo y todavía necesita aprender a canalizar correctamente toda esa intensidad. Pero eso forma parte natural del desarrollo de un futbolista joven. Y si el cuerpo técnico logra convertir esa energía en inteligencia táctica, América podría tener en sus manos una pieza muy interesante para el futuro, pero también para el presente. Y aquí aparece una discusión todavía más grande que trasciende al propio América. Porque en México seguimos considerando jóvenes a jugadores de 21 o 22 años, cuando en otras partes del mundo los futbolistas de 17 o 18 años ya tienen responsabilidades importantes. Esa pregunta aparece durante la conversación y no es casualidad, porque América está mostrando una combinación curiosa entre experiencia y juventud, mientras Chivas, Tijuana
y Pachuca también son mencionados como clubes que han apostado por jugadores jóvenes. Y esto podría convertirse en uno de los temas más importantes del fútbol mexicano en los próximos años. Porque si realmente existe talento en las categorías inferiores, la pregunta no debería ser solamente cuántos jugadores jóvenes tenemos, sino cuántos reciben oportunidades reales en primera división, cuántos consiguen continuidad, cuántos pueden equivocarse sin quedar automáticamente condenados al banquillo y cuántos entrenadores están dispuestos a asumir el riesgo de ponerlos en partidos importantes. Y en ese sentido, América está dando señales interesantes, aunque tampoco. Podemos convertir 4 jornadas en una revolución definitiva, porque todavía necesitamos observar qué sucede cuando esos jóvenes tengan que jugar contra rivales de mayor jerarquía, en estadios con mayor presión y en partidos donde una pérdida de balón pueda costar una eliminación. Pero regresando al tema central, el América de Almada tiene otra característica que está llamando muchísimo la atención en su defensa, porque solamente ha recibido un gol en liga, y ese dato por sí sola es suficiente para explicar por qué algunos analistas están comenzando a hablar de las Águilas como el equipo a vencer. Pero aquí es donde debemos tener cuidado, porque un número puede ser impresionante y al mismo tiempo necesitar contexto. Y ese contexto es precisamente el calendario, porque no es lo mismo recibir un gol enfrentando a equipos que todavía no han demostrado una gran capacidad ofensiva que recibir un gol contra los mejores ataques del campeonato. Y ese argumento aparece constantemente durante el debate y es completamente válido, porque para saber si América tiene realmente una defensa de campeonato, necesitamos verla bajo presión, necesitamos verla cuando el rival tenga delanteros capaces de castigar el mínimo error. Necesitamos verla cuando el mediocampo pierda el control del partido y cuando el portero tenga que intervenir varias veces. Y por eso la discusión sobre Luis Malagón y la portería también aparece, porque durante los últimos ciclos el portero de la América ha sido fundamental en momentos importantes, y aunque ahora el equipo está recibiendo muy pocos goles, la pregunta es si estamos viendo una mejora estructural del sistema defensivo o simplemente una combinación entre buen funcionamiento y rivales que todavía no han encontrado la manera de hacer daño. Y esa diferencia puede parecer pequeña, pero en una liguilla puede significarlo absolutamente todo, porque un equipo puede dominar durante la temporada regular y después descubrir que cuando enfrenta a un rival de máxima exigencia necesita otro nivel de concentración, otra capacidad para defender centros, otra capacidad para resistir transiciones y otra personalidad para soportar 20 minutos de presión constante. Y por eso todavía es demasiado pronto para decir que América ya es campeón, pero sí es completamente razonable decir que América ha hecho suficientes méritos para ser considerado el principal favorito hasta este momento. Y ahí está probablemente la forma más equilibrada de entender la situación, porque decir que América es el único candidato después de 4 jornadas puede ser exagerado, pero decir que América no está mostrando características de campeón
también sería ignorar lo que está sucediendo, y la realidad es que los grandes candidatos tienen que demostrar su calidad incluso cuando el contexto no es perfecto, y eso es exactamente lo que las Águilas están haciendo. Pero también tenemos que hablar de una deuda que el equipo todavía tiene y que fue mencionada con claridad. El 9, el delantero centro, el hombre capaz de convertir media oportunidad en gol, el futbolista que aparece cuando el partido se cierra y cuando un extremo ya no encuentra espacios. Y ahí Henry Martín sigue siendo una referencia importante, especialmente después de su recuperación, pero también es cierto que el América parece necesitar un atacante que tenga esa capacidad letal, esa capacidad de intimidar a las defensas centrales, esa capacidad de fijar a los centrales y abrir espacios para los extremos, porque actualmente buena parte del peso ofensivo recae precisamente en los costados, y eso funciona mientras los extremos tengan libertad, mientras puedan recibir, encarar y atacar el área. Pero cuando llegue un rival capaz de cerrar completamente las bandas, América necesitará una alternativa, y ese será uno de los grandes exámenes tácticos de Almada, porque los entrenadores rivales seguramente ya están observando el patrón, seguramente ya están pensando